Su seguridad en nuestras manos. Eagle American de Seguridad LTDA, comprometidos con la prevención y el bienestar de todos nuestros colaboradores, trae ante ustedes los conocimientos y orientaciones de la siguiente capacitación. Acompáñenos en este espacio formativo diseñado para fortalecer sus habilidades, promover el autocuidado y garantizar un entorno laboral más seguro para todos. Hoy abordaremos un tema fundamental para nuestra seguridad y la continuidad de nuestras labores: la prevención de caídas a mismo y diferente nivel. Esta capacitación es presentada ante ustedes por Eagle American y en colaboración con ATSA Colpatria. En nuestra empresa solimos decir siempre: su seguridad está en nuestras manos, pero esta frase no sería real si cada uno de nosotros no asume su responsabilidad individual. Hoy reconoceremos los riesgos que muchas veces ignoramos por costumbre o exceso de confianza. Para ello vamos a recordar los conceptos. Peligro. Definición del peligro. Vamos a entender que es la fuente, situación o acto con potencial de causar un daño en términos de lesión o una enfermedad. En ese sentido es el elemento intrínseco que puede hacer daño. Es la causa potencial que existe en el ambiente de trabajo, lo que identificamos preguntándonos a nosotros mismos: ¿qué puede hacer daño aquí que esté presente? Ese daño puede manifestarse como una lesión física, una enfermedad, en este caso laboral, un daño ya sea a la propiedad, una afectación al ambiente o una interrupción también del proceso productivo. El peligro existe independientemente de que haya ocurrido un accidente o de que hayan personas expuestas. ¿Qué quiere decir? Que el peligro es como la chispa, aquella que podría encenderse, ¿sí? Para presentarse un accidente, aunque no necesariamente lo haya. Su presencia no implica, ¿sí? La presencia del peligro no implica un daño automático, pero sí la posibilidad de que el daño llegue a ocurrir. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llegar a identificarlo? Tendríamos que empezar a analizar qué elementos tiene la capacidad de dañar, qué condición podría salir mal y qué actividad implica un riesgo inherente. Dando unos ejemplos, son ejemplos materiales o energéticos capaces de causar daño. Por ejemplo, sustancias químicas, ¿cierto? Como la manipulación de corrosivos, inflamables o tóxicos. En la manipulación de energía eléctrica, cables expuestos, conexiones, tableros, terminales, ¿sí? Para las máquinas serían pues partes móviles como sierras, rodillos, prensas. Y en la energía mecánica, que son aquellos, digamos así, piezas que van en movimiento como presión hidráulica y neumática. Tenemos también peligros no por fuente, sino en este caso por situación, como las cuales son condiciones del entorno que representan potencial de daño. Trabajos en altura, por ejemplo, sin protección, iluminación insuficiente en el área de tránsito o pisos irregulares con huecos, espacios confinados con poca ventilación. En los peligros por actos tenemos las acciones humanas que en sí mismas tienen el potencial de causar daño, como manipular los químicos sin una previa capacitación, trabajar con herramientas improvisadas y cargar peso de forma incorrecta. El fuego, por ejemplo, es un peligro, tiene la capacidad de quemar. Una escalera mojada es un peligro porque tiene la capacidad de generar una caída. Y un ácido fuerte es un peligro porque tiene la capacidad de causar quemaduras químicas. Cuando hablamos del riesgo, vamos a entender que es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de la lesión o la enfermedad que pueden ser causadas por este mismo evento, o ya sea la exposición, donde entendemos que es la posibilidad de que el daño ocurra. Por eso es que
definimos que el riesgo es igual a la probabilidad por la severidad. El riesgo no es un objeto, sino una medición del nivel de amenaza. El peligro está siempre presente, pero el riesgo depende de, primero, qué tan expuesta está la persona al peligro, segundo, de qué controles existen o si no existen, y tercero, qué tan graves serían las consecuencias. El riesgo, en su ejemplo, es dinámico, ¿sí?, combinada con la actividad, el entorno, el clima, el personal y el estado de las maquinarias. ¿Qué factores podrían verse aumentados? En este sentido, la probabilidad sería la falta de la capacitación, la falta de un orden y limpieza, la falta de equipos en mantenimiento o en buen estado, procesos improvisados, personal fatigado o distraído y condiciones ambientales adversas. Entendemos entonces como condición subestándar o condición insegura aquellas que en cualquier situación física o estado de la instalación, equipo o un proceso es la que se desvía de los estándares de seguridad y que puede generar o puede ser la causa de un accidente. Esta está relacionada con el ambiente de trabajo. Estas condiciones no deberían existir si se siguieran los estándares de seguridad. Pueden surgir ¿por qué? Porque hay un mantenimiento deficiente, porque hay un desgaste natural de las piezas, porque hay una instalación incorrecta, porque también está la mala señalización, la falta de orden y limpieza y la falta o ausencia de inspecciones. Una condición subestándar incrementa o activa el riesgo. Por ejemplo, extintores vencidos o bloqueados, pasillos con obstáculos o materiales almacenados incorrectamente, tableros eléctricos abiertos o sin tapa, guardas de máquinas retiradas o dañadas, andamios sin barandas o sin nivelación, iluminación deficiente que impide ver claramente y, por ejemplo, también escaleras metálicas mojadas sin superficies antideslizantes. Como por último, encontramos el acto subestándar, donde nos menciona que el acto subestándar es cualquier acción u omisión que comete un trabajador y que lo expone a un peligro. En este sentido, que se desvía de un proceso estándar de seguridad. Este está relacionado con el comportamiento humano. Los actos subestándar se relacionan con rutinas de trabajo incorrectas, decisiones imprudentes, falta de capacitación, exceso de confianza, intento de ahorrar tiempo o comportamientos inseguros. Son responsables hasta del 85% de accidentes y es utilizado comúnmente en la gestión de seguridad. Por ejemplo, acciones inseguras tenemos como manipular una máquina sin apagarla, trabajar a más de 2 metros sin arnés, conectar equipos eléctricos con manos húmedas y limpiar herramientas en movimiento. En omisiones inseguras, no usar el casco, en este caso serían los elementos de protección personal, no asegurar una carga antes de levantarla, no bloquear o etiquetar un equipo antes del mantenimiento y no avisar sobre una fuga o falla detectada. Hablar de una cultura preventiva es hablar de mentalidad, es entender que la seguridad no es una obligación, es un acto de amor propio. ¿Por qué entonces es tan relevante para nosotros como personal de seguridad? Porque nuestro trabajo implica realizar rondas de vigilancia, inspección de áreas y a menudo trabajar bajo condiciones de iluminación variables o en diferencias de nivel, diferentes superficies, lo que nos expone constantemente a estos riesgos. Prevenir una caída no solo evita una lesión grave para nosotros, sino que también garantiza que podamos cumplir con nuestro deber de proteger a otros. En este sentido, no se trata de memorizar la información, sino de cambiar los hábitos. Queremos ayudarles a identificar peligros antes de que se conviertan en accidentes.
Queremos aprender a controlar los riesgos y lo más importante es que adopten prácticas seguras todos los días. Las caídas son más comunes de lo que creemos. Pueden ocurrir cuando caminamos, cuando bajamos una escalera o cuando cruzamos una rampa. Las caídas a mismo nivel suelen suceder por pisos mojados, baldosas sueltas o cables en el suelo. Las caídas a diferente nivel son entonces estas las más peligrosas porque involucran ciertas alturas. Entiéndase por caídas a diferente nivel aquellas que en su nivel se diferencian porque son mayores a 0,50 metros. A veces una altura pequeña también es suficiente para causar una lesión grave. Analicemos la siguiente imagen. Este guardia está cayendo por una superficie en mal estado. Tal como lo ven, no solo es un bache al aire libre, sino que también puede ser un problema estructural interno. Tenemos que vigilar baldosas sueltas o rotas, pavimentos deteriorados, grietas o baches en el área externa, pisos desnivelados por desgaste o por construcción, ¿sí? O superficies en mal estado, ya que estas son una amenaza constante. Una baldosa rota puede romperse más al pisarla. Un desnivel puede no notarse a simple vista. Una grieta puede acumular agua o grasa y volverse resbaladiza. El problema no es solo que existan estos riesgos, el problema es cuando lo vemos y no lo reportamos. Factores de riesgos por iluminación deficiente. La iluminación no es solamente un lujo, es una necesidad de seguridad. Por eso se entiende que una zona mal iluminada puede ocultar un hueco, un escalón o inclusive un obstáculo. Algunas personas se acostumbran a caminar en la oscuridad confiando en la memoria del lugar, pero los entornos van cambiando, ¿sí? Una linterna en una ronda no es un accesorio, como tal es una herramienta de protección. En las horas nocturnas o en almacenes o sótanos, la iluminación es nuestro principal aliado. ¿Por qué? Porque la falta de luz aumenta el riesgo exponencialmente. Recordemos, las zonas oscuras, las bombillas averiadas o la iluminación insuficiente en pasillos o escaleras pueden ser factores de riesgos directos. Como protocolo personal, si una luz está fundida, ¿sí?, es su deber reportarla y nunca, repito, nunca transiten en zonas oscuras sin encender la luz disponible o sin portar su herramienta de iluminación personal, en este caso una linterna, en condiciones de prestar su servicio. Ya tenemos por entendido que la linterna no es un accesorio, es una herramienta esencial para la prevención de caídas. Ahora hablaremos de los actos subestándar que también son factores de riesgos. La atención es la clave y la mayor distracción hoy en día es el teléfono celular. El dar uso al celular al subir o bajar las escaleras o caminar mientras revisamos, ya sea un mensaje, atender una llamada o verificar una notificación, es una receta para el accidente. Atención plena es lo que nosotros necesitamos. Cuando vamos distraídos, cuando vamos caminando distraídos, hay una disminución de la atención al entorno. Nuestro trabajo requiere 100% de la atención al entorno para reaccionar ante cualquier amenaza, pero también para reaccionar ante un peligro de caída. Si necesitas atender el celular, lo ideal sería
detenerse en un lugar seguro, atiéndalo y luego continúe la marcha. Muchas caídas no ocurren por el lugar, sino por el comportamiento. Caminar demasiado rápido, correr, saltar por los escalones, no usar el pasamanos es despreciar una medida de seguridad diseñada específicamente para protegernos. El pasamanos no está ahí para decorar, está ahí para sostenernos si perdemos el equilibrio. Ahora bien, los riesgos a la salud. La prevención tiene una razón de ser muy clara. Esto es lo que sucede cuando fallan las medidas de control. No estamos hablando ni de un simple raspón, estamos hablando de lesiones que pueden comprometer nuestra capacidad de trabajar y nuestra vida personal. Recuerden que una caída puede causar lesiones graves que nos alejan de nuestra familia y de nuestro trabajo por mucho tiempo. Analicemos 3 categorías, las que tenemos acá, las cuales son principales, siendo lesiones que se derivan de una caída. Tenemos los traumatismos y contusiones, donde nos indican que estos son golpes violentos, ¿sí? Y una contusión es el daño interno sin ruptura de la piel, conocido comúnmente como un hematoma o moretón. Aunque parecen menores, pueden ser muy peligrosos, especialmente los traumatismos cráneoencefálicos, los TCE. También encontramos lo que son esguinces y torceduras. Un esguince es una lesión del ligamento, ¿sí? El tejido que conecta el hueso con hueso, donde es causado por un estiramiento o desgarro. Una torcedura suele referirse a una lesión de un músculo o tendón. Son muy comunes porque la reacción instintiva al caer es torcer el cuerpo o tratar de apoyarse. En este caso, donde vamos a encontrar los esguinces, los vamos a encontrar en el tobillo o la rodilla, ¿sí? O muñeca. Tenemos también lo que son las fracturas. La fractura, ¿sí? Es una ruptura, ¿sí? Es comprometer el hueso, ya sea total o parcial. Y estas lesiones son las más graves, también asociadas a las caídas, especialmente a las de diferente nivel. No quiere decir que las que tengamos a mismo nivel no puedan llegar a ocasionarnos. Comúnmente, ¿dónde podemos fracturarnos? Muñecas, ¿sí? Brazos, piernas, costillas, clavículas y demás. Un entorno limpio y ordenado es un entorno seguro. Esto se traduce en acciones muy concretas que debemos integrar en nuestra rutina de trabajo. Cuando dejamos una herramienta tirada, estamos dejando una trampa. Esto traduce a que cuando no limpiamos, por ejemplo, un derrame, estamos permitiendo que alguien resbale después e incluso nosotros mismos. En cualquiera de estos escenarios debemos comunicarlo y reportarlo. Eagle América establece con ustedes unas pautas de cultura preventiva donde nos menciona que antes de iniciar la labor debemos inspeccionar las áreas verificando el estado de los pisos y las escaleras junto con rampas, identificando baldosas sueltas, superficies irregulares y zonas húmedas, confirmar que la iluminación sea la suficiente y revisar que no existan obstáculos o elementos tirados en la ruta. Verificación del equipo personal. Usar calzado en buen estado, portar linterna funcional para las rondas en zonas oscuras, asegurar que el uniforme no tengan elementos sueltos que puedan engancharse en algunas superficies y planificar la actividad. En este sentido, vamos a organizar las tareas para evitar correr o apresurarse y definir las rutas seguras de desplazamiento. La cultura preventiva es mantener la atención en el entorno, evitando el uso del celular mientras se camina, se sube o se baja las escaleras, que se debe caminar siempre mirando adelante y al suelo
ajustando la velocidad dependiendo de la superficie, teniendo en cuenta si esta es húmeda, resbaladiza o irregular. En el uso correcto de las escaleras tenemos que tener en cuenta que vamos a usar siempre el pasamanos, vamos a subir y bajar de manera adecuada sin correr y no saltando los peldaños. ¿Qué quiere decir? Subiendo escalón por escalón también es entendible. La iluminación, en este caso debemos encender la luz antes de entrar en zonas oscuras, reportar bombillos fundidos y en rondas nocturnas usar y revisar las linternas permanentemente. Recuerden diligenciar el formulario de asistencia junto con las respuestas del enlace. Esperamos su participación activa y la aplicación de esas pautas, fortaleciendo una cultura preventiva y evitando la ocurrencia de estos posibles eventos. Eagle American de seguridad, su seguridad en nuestras manos.